Leopoldo Espejel, estás en el Hospital General de Tláhuac, que está nuevo y que tiene muchos problemas para comenzar a funcionar. Te escuchamos con mucha atención, te vemos, Leopoldo, buen día. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buen día. Efectivamente, estamos aquí en Tláhuac, el Hospital General del Iste, el cual fue inaugurado. Bueno, el sábado hubo un recorrido de supervisión para la inauguración oficial por parte del secretario de Salud, del director del Seguro Social, del director del Iste y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El tema es que ayer comenzó a funcionar de manera formal y de inmediato, Manuel, surgió una fotografía en redes sociales donde se apreciaba algunos pacientes por COVID en la sala de urgencias con sus tanques de oxígeno. Pues investigamos, Manuel, obviamente no nos permitieron el acceso, pero como tú puedes observar, pues prácticamente hay muy baja actividad, relativamente baja, Manuel. Hay una capacidad inicialmente para 50 pacientes por COVID aquí en este Hospital General del Iste, y nos han confirmado que únicamente hay 30 pacientes al interior. ¿Qué pasó con las imágenes de ayer? Lo que nos explican, Manuel, y que posiblemente pueda hacer sentido, es que los pacientes llegan de su casa en una situación avanzada, llegan con sus propios tanques de oxígeno y en el tiempo en que son canalizados, pues ellos se recostaron ahí en la sala de urgencias, pero una vez que son ingresados a este hospital, estos tanques se los regresan a las familias, que no es que les pida el hospital que vengan con sus tanques porque no tienen esos insumos. Sin embargo, Manuel, también un enfermero de manera anónima nos acaba de confirmar que efectivamente faltan insumos y no es como se anunció que ya tenía el 100% este hospital de los insumos. Nos enseñó incluso, hay unas fotografías donde aparecen pues sin la protección para sus botas, hay batas que son sumamente delgadas y que pues ellos, a decir de ellos, no garantizan la sanidad. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, este hospital sería el más moderno de América Latina y contará con 400 camas, 250 sensables y 150 no sensables, una sala de hemodiálisis de 50 sillas, 42 consultorios, 8 quirófanos y 32 especialidades, Manuel. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, dicho inmueble será puesto en operación con una fase inicial, que fue la que inició ayer, con 120 camas sensables, 50 camas con ventilación, destinadas a atender a pacientes con COVID-19, así como con 1,481 especialistas en salud. Tú puedes observar, esta es la entrada principal de urgencias, no hay prácticamente pues ni familiares ni pacientes COVID. Hemos estado aquí prácticamente desde el amanecer, observamos las ambulancias de el Iste y pues básicamente lo que tú puedes observar son personas que están viniendo aquí a solicitar trabajo porque hay unas mantas donde están pidiendo el apoyo personal, principalmente de limpieza, Manuel, que es lo que hemos observado, pero desde el momento en que llegamos aquí no hemos observado el ingreso de ningún paciente COVID. Ya pudimos observar pues hasta donde se nos permite ver, que es el fondo donde tú observas, pues no hay, esa es la sala de estar de urgencias, no hay nadie, y pues es básicamente lo que está aconteciendo, Manuel. Relativamente, reitero, poca actividad, y solamente nos han confirmado que de las 50 camas disponibles al momento, 30 están ocupadas, Manuel. 30 ocupadas, dijiste 400, se puede entender, Leopoldo, que está comenzando a funcionar el hospital. Lo que no se puede entender es que hagan una difusión tan amplia de que ya está funcionando, de que ya va a haber esta posibilidad para los trabajadores o derechohabientes del Iste, y que pues lo reciban en esta precariedad, que es lo primero que se observa, lo que se aprecia, ¿no? Sí, y también nos estaban diciendo que, por ejemplo, faltan tomas para los tanques de oxígeno, no hay expedientes, están todavía en proceso de adecuar o de instalar los cubículos de atención, entre otras cosas que nos comentó, reitero, un enfermero que pidió que guardáramos su identidad, pero pues sí, dice, totalmente faltan muchas cosas, son insumos que faltan importantes para la atención de COVID, y no es como las autoridades lo anunciaron el pasado sábado cuando hicieron el recorrido para la inauguración de este hospital, Manuel. Bueno, pues vamos a estar atentos ahí. Leopoldo, déjame aprovechar, en la conferencia del Pulso esta mañana de la salud, ¿está el director del ISSSTE ahí, Sofía? No, hoy está nada más el canciller, está el secretario de salud, el del IMSS. No, había acudido los otros martes, la semana pasada, cuando presentaron justamente este Hospital General de Tláhuac, ahí estaba presente el director del IMSS. Hoy no, bueno, el director médico.
el director médico del IMSS, alguien que es el que está, el director administrativo, uno que sepa de estas cosas, ¿no? El que está ahí, pero hoy no hay nadie del ISSSTE allá. Pues segunda pregunta que se le puede hacer, Leopoldo, allá al presidente, no solamente la primera es ¿por qué no está vigente la página para seguir la incidencia delictiva? Segunda pregunta, ¿por qué el director o algún representante del ISSSTE, de este hospital tan presumido, pues no está ahí como para dar una mínima explicación? Porque lo que pudieron haber dicho, como siempre, es, mire, lo vamos a poner a funcionar, mire, está al 20% de su capacidad, como sucedió ayer, Miriam, con el trabajo que presentaste de la unidad del estado de Morelos del Seguro Social, que es la que va a recibir enfermos no graves de COVID, con mucha claridad. Primero llegan 20, lo podemos extender hasta más de 400, vámonos por partes, planeación, ¿no? Y que esté presente el administrativo del ISSSTE, pero pues no, ni responden una, luego el otro director no está, o el representante del ISSSTE no está. En fin, Leopoldo, ¿te fuiste? ¿Te moviste? ¿Qué pasó? Por ahí vi que hubo un movimiento de cámara, estamos aquí. Es un movimiento de cámara que me pidió mi compañero Miguel Ángel Brígido para tratar de enfocar pues la parte de urgencias de este hospital. Y sí, fíjate que el único comunicado que emitió el ISSSTE fue el día 13 de diciembre, en donde pues se informó que la puesta en operación de este nuevo Hospital General de Tláhuac para atender a una primera etapa a pacientes con COVID-19, pues tenía la intención de desahogar la presión que existe en la Ciudad de México por esta pandemia. De acuerdo con el director general Luis Antonio Ramírez Pineda, pues es una muy buena intención, Manuel, pero todo parece indicar que todavía le faltan muchos insumos para dar esa atención que han anunciado, con la calidad que se requiere, Manuel, y la seriedad, sobre todo, para atender enfermos con COVID. Qué cosa. Bueno, pues atentos, regresamos contigo un poco más adelante. Leopoldo, vamos a ver cómo se va moviendo. También entender, bueno, nos pueden decir, a ver qué no están viendo, que la gente llega desesperada buscando una cama y a lo mejor no estamos listos. Bueno, pues también, pues la gente le das una alternativa y la gente busca esa alternativa, busca ese hospital, ¿no? Van a llegar, Leopoldo, más de 600 médicos al Seguro Social, regreso al Seguro Social para atender las emergencias en el Seguro Social. Pues bueno, evidentemente es porque se requiere para atender a todas las personas que están internadas. Pues me imagino que el ISSSTE también pues está pasando las suyas, ¿no? Yo sé que se cuidan un poco más, sí, ¿no? Y hemos sabido de varias cosas. Si quieres quedarte en la línea para que escuches, Leopoldo, porque está Paula Barquera, es familiar de un paciente del Hospital de Tláhuac. Paula, le agradezco que nos tome la llamada. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Paula, ¿nos puede decir su experiencia sobre lo que vimos anoche, lo que hemos estado viendo en el hospital del ISSSTE? ¿Qué pasó con su paciente? Ay, no, fue un poco caótico, porque nosotros llegamos como a las 11 de la mañana. Y, ¿de ayer? O sea, primero, de ayer. Pasamos luego a consulta, pero se supone que tú tienes que primero registrar a tu paciente. Entonces no nos dijeron. Pasamos a que le tomaran la tomografía a mi papá. Se supone que te toman la tomografía para ver los pulmones de tu paciente y de ahí determinan si tu paciente se interna o no. Y pues no, como no registraron, se perdieron las tomografías. Estuvimos ayer a mi papá lo atendieron hasta las 9:30 de la noche. Híjole. Hubo gente que se llevó a sus familiares para que ya no aguantaban. Muchos, o sea, como no hicieron bien la cosa en la mañana, porque los de la noche, la verdad, mis respetos, llegaron a poner orden. Mucha gente en la mañana se estaba ya quedando sin oxígeno. Yo a mi papá le tuve que comprar un tanque para llevarlo de mi casa hasta allá. Me llevan otro tanque, porque dije, bueno, tal vez no tarden tanto en pasar. Y tuve que mandar a pedir también, porque yo compré un concentrador de oxígeno. Tuve que mandar a que me lo trajeran, porque dije, no, mi papá no va a aguantar. Y ya ayer que me dio la consulta, tiene el 70% de los pulmones afectados. Entonces, imagínate si yo me lo hubiera llevado a mi casa, o sea, si yo me hubiera arriesgado, que tal vez a buscar otro hospital, pues tal vez mi papá no la cuenta. Correcto, sí, probablemente hubiera sido pues letal para la vida de su papá. Y finalmente el turno de la noche, por decirlo de alguna forma, reacciona de una forma más profesional, pero pues muy complicado todo el día, por lo que nos dice Paula. Sí, no, nadie pudo comer, nuestros pacientes tampoco, porque obviamente como estabas en la zona donde pues había personas contagiadas y no contagiadas, pues no podías ingresar alimentos, solo pura agua. Entonces, o sea, nadie comió, los pacientes tampoco, no sé si el papá ya comió. Diario van a dar reporte a las 6 de la tarde.
te dan un código QR. Y ahí van a estar pidiendo la información. ¿Y sí? Si no, puedes llamar. ¿Y sí, Paula, o esto apenas va a empezar a funcionar, el código QR? Hoy a las 6 de la tarde empieza a funcionar. Ok, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde me dijeron que lo intentara porque no entendí bien cómo escanearlo, pero me dijeron, primero descarga la aplicación de ISSSTE y ya la descargué, entonces me dijeron que con el lector de QR luego me va a dirigir a la aplicación del ISSSTE. Oye, Paula, una pregunta. ¿Alguna explicación dio el personal, el equipo del Seguro Social por todas estas vicisitudes que ustedes sucedieron entre las 11 de la mañana y la tarde-noche? No, que estaban haciendo lo posible. O sea, que del sistema. Lo posible. Que el sistema estaba fallando. Que los médicos de la mañana no tenían la clave para ingresar a la tomografía. Pero lo que hicieron los médicos de la noche fue que con el nombre del paciente fueron a rayos X a revisar la tomografía para ver cómo estaban los pulmones y ya luego regresaban al consultorio para determinar si se quedaban o no. Entonces dije, o sea, ¿cómo los médicos de la mañana no podían hacer eso? O sea, decir, bueno, voy a ver, porque si no se va a juntar aquí toda la gente. Híjole. Paula, pues no sé si hay oportunidad nos permitiera hacer contacto durante la tarde, saber cómo funciona este tema del código QR y quizá mañana podamos volver a tener una comunicación con usted, a ver cómo avanza pues la comunicación, la logística, la atención a su papá. Sí, sin problema. Sí, pues muchas gracias, Paula, ánimo. Muchas gracias. Gracias, Paula Barquera, familiar. Su papá está en el hospital de Tláhuac, un hospital dedicado a COVID, Sofía. Sí, de hecho, decías hace rato que pudieron haberlo anunciado por etapas. Pues sí lo anunciaron por etapas. Este Hospital General de Tláhuac, en teoría, debería tener o va a tener 400 camas en total, sí. Pero justamente para atender la emergencia de COVID, se abrió esta etapa el sábado, que son 120 camas únicamente para COVID. Entonces, esto que estamos viendo, en las condiciones que lo estamos viendo, es una etapa que abrieron para dar atención a COVID de manera emergente. Bueno, Leopoldo, ¿sigues ahí? Sí, Manuel, aquí estamos. Fíjate que hemos intentado buscar alguna opinión para que nos hablaran acerca de lo que observamos ahí en redes sociales, pero todo se nos dice que va a ser canalizado a través del área de comunicación social, Manuel. Bueno, de hecho, ni siquiera te permiten. Si no se les va de la mano, pero pues ya viste que de alguna forma tenemos la información. Pues regresamos contigo más al rato. No perdemos ahí la oportunidad de que estés en el Hospital de Tláhuac. Gracias, Leopoldo. Buen día, Manuel. Mañana con 9 minutos. Le agradezco mucho al doctor Ramiro López, es director médico del ISSSTE, además responsable de este proyecto del Hospital Tláhuac que comenzó a funcionar este fin de semana. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Ciro. Estoy para servirles. Ciro no está, perdón, doctor. Manuel Feregrino le saluda. Oiga, doctor, muchas gracias, doctor. Gracias por atender la llamada. Oiga, doctor, pues para que nos platique qué es lo que está pasando, qué es lo que le han estado reportando luego del anuncio de que entró en vigor el fin de semana el hospital de Tláhuac, lo que habíamos visto, pues un hospital muy moderno, con una capacidad alta al 100%, 120 camas por lo pronto, pero vimos angustiosamente algunas fotografías pues de pacientes que estaban en las sillas de espera, justamente pues recostados con sus tanques de oxígeno, esperando algún servicio. Escuchamos ya también el testimonio de la hija de un paciente que está ahora internado, complicaciones con el turno de la mañana, nos decían, mejor el turno de la noche. ¿Cómo evalúa usted entonces todas estas inquietudes que se están viendo pues en fotografías, en redes sociales, en videos y en testimonios, doctor? Sí, mira, Manuel, el día de ayer, desafortunadamente, en un lapso de tiempo muy corto, en menos de una hora, arribaron una gran cantidad de pacientes, no fueron referenciados, es decir, no acudieron a través de un sistema regulador de emergencias, que es la instancia adecuada para que no suceda lo que acaba de acontecer. Entonces, coincidió de que en ese lapso de tiempo aproximadamente fueron más de 20 personas a acudir a atención. En ese lapso de tiempo también tuvimos el arribo de 4 pacientes que no presentaban COVID, un paciente con una enfermedad vascular cerebral, otro más con un infarto. Entonces, en un mismo tiempo
se empezó a generar esta demanda de atención y fue lo que ocasionó que se tuviera que jerarquizar o priorizar. Es decir, los pacientes que van ingresando con una situación que pone en riesgo la vida de inmediato, tienen que ser atendidos de manera, pues ahora sí, oportuna. Y uno tiene que, por eso se llama triage, uno tiene que valorar cuál es el paciente que puede esperar. Así es. De tal manera que algunos pacientes tuvieron que esperar sentados en una, pues sentaditos, y eso fue lo que generó que hubiese esa situación de molestia. Y obviamente muchos pacientes vienen fatigados, la tendencia es a recostarse, ¿no? Así es. Pero así es. hay temas muy tenemos que precisar que no hubo falta de oxígeno y situaciones de esa naturaleza, mucho menos la nota que decía que más de 10 horas ahí sin que se pudiera atender una persona. Un servidor, yo mismo estaba en esos momentos en el hospital, entonces nos dimos a la tarea conjuntamente pues con el cuerpo de gobierno y obviamente todo el equipo de médicos y enfermeras a atender la situación. Se regularizó de manera pronta, en un espacio no mayor de media hora pudimos resolver el tema. Desafortunadamente los pacientes que te decía que no presentaban COVID, pues sí. La persona que traía el infarto cerebral y el infarto al miocardio fallecieron. Es por el estado, doctor. Esto en particular es por el estado de gravedad en el que llegaron. Así es. Sí, llegaron. Sí, hay que precisar eso, no porque hubiese alguna deficiencia de insumos, de medicamentos o en la atención, no. Los pacientes ya llegaron prácticamente en una situación de sumo riesgo para la vida. No, y es que entendemos perfectamente la emergencia en la que estamos metidos como país, en la que están ustedes metidos como sistema médico, y entender que el hospital es nuevo, pues también nos queda muy claro que no es que esté lleno, no es que esté lleno, saturado de personas, sino que es un hospital que está empezando a funcionar, no digo con personal nuevo, pero que probablemente sea su primera ocasión que hacen un crew, un staff, con otros médicos, con otras doctoras, con otros enfermeros, camilleros, administrativos, pues tiene que tomar un paso, pero en caliente, doctor. Así es, mira, de hecho, pero quiero comentarte, Manuel, que tenemos líderes que tienen mucha experiencia, es decir, hay compañeros y compañeros médicos, compañeras enfermeras que trabajan y tienen experiencia en otros hospitales, en hospitales propios del ISSSTE, en hospitales de la Secretaría o del IMSS. Entonces, son líderes en urgencias, son líderes en la unidad de cuidados intensivos. De igual manera, las enfermeras tienen mucha experiencia. Obviamente se ha sumado personal médico que solidariamente está levantando la mano para atender. Y bueno, pues hay que agradecerles y reconocer el trabajo. Se me hace injusto a veces que una fotografía o un video mal dirigido, con una parte de la información, eso denosta y eso subestima lo que se está haciendo. No tanto de un servidor, yo puedo estar en riesgo de las críticas, pero es injusto que los compañeros que están arriesgando su propia vida pudiera tratárseles de esa manera. Por eso te agradezco, Manuel, que des este espacio, esta oportunidad de poder aclarar. No, y la incertidumbre, doctor, que también puede generar a las personas que, bueno, pues tanto valor le dan a lo que sucede en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, porque pues igual dicen, pues ya valió, ¿no? Este hospital está lleno, este hospital no sirve, y es un mensaje que nos queda muy claro que en esta ocasión pues es incompleto, porque el hospital está empezando a funcionar. Y yo le quiero preguntar ahora, a partir de eso, doctor, del 100% el total en las etapas que tiene pensado que vaya funcionando, ¿cómo está y cómo va la contratación de personal? Mira, ahorita tenemos 1,000 trabajadores para atender 120 camas. Vamos a ir gradualmente aumentando de acuerdo no a la infraestructura y al equipamiento, porque el equipamiento está al 100%, más bien al recurso humano. Y eso que hemos comentado, desde que llegó la pandemia, lo más, ahorita lo carente más bien es el recurso humano, es la falta de médicos, de enfermeras, que pues históricamente se ha tenido en el país, no es de hoy.
Entonces, súmale a esto el personal de salud que está en riesgo, que tiene factores por la edad o que tiene una situación adicional de salud como diabetes, como hipertensión. Pues esos trabajadores de la salud se han tenido que ir a resguardo y eso también complica la situación. En el ISSSTE el 42% de los trabajadores de la salud tuvieron que irse a resguardo. Entonces, nada más para que tengas un referente, Manuel, de lo que estamos o qué estamos enfrentando y con qué. ¿42% dijo, doctor? Sí, así es. Imagínate de más un poco más de 100,000 trabajadores. Entonces, imagínate el 42%, pues es una gran cantidad de personas. Pues sí, que normalmente atienden todos los días cuando es una situación no de contingencia. Ahora ellos están en resguardo. Entonces, pues es heroico realmente, no es una pose, es heroico el trabajo y el esfuerzo que están haciendo médicos, enfermeras, paramédicos, psicólogos y el demás personal de la salud. Pues 42,000 empleados sería tal cual, si fueran 100,000 cerrados, 42,000. Así es. Oiga, doctor, así es. Poco a poco, entonces, este hospital de Tláhuac tiene que ir tomando forma. Estas vicisitudes que se vieron ayer por parte de familiares y pacientes, ¿se verán hoy? ¿Hoy será gradualmente menos fuerte? ¿Cómo lo prevé? Sí, mira, también hay que tomar en cuenta la angustia de un familiar, de un hijo, de una Absolutamente, esposa, sí. de un esposo que está viendo a su familiar cómo deja de respirar, cómo se pone morado, la demanda pues de que se le atienda prontamente. La angustia. Y una vez que se pasa al área COVID, pues ahí no es que haya una desatención en la información, sino que también se tiene que estar ahí pegados al paciente, y eso hace a veces que no se tenga la fluidez como uno quisiera para poder sentarse con el familiar y explicarle de manera muy tranquila las condiciones de su familiar, y eso obviamente crea angustia, y la angustia pues un enfado, y el enfado un reclamo. Lo entendemos también, por eso les pedimos a la población que también que comprenda la circunstancia por la cual estamos atravesando. Es una situación inédita, entonces deben de ser solidarios y deben de entender pues la situación que está atravesando el personal de salud. Nos vamos a pausa, doctor. Sí. Y sobre todo, Manuel, aprovechar, mira, lo que no quisiéramos es que nos llegaran los pacientes. Yo lo dije el día de la apertura del hospital. Es un hospital que tiene la tecnología de punta, que tiene y que sean referenciados, ¿no, doctor? Así es. Oiga, doctor, déjeme, es que nos vamos a pausa. ¿Nos da oportunidad de brincarla? Porque sí, aprovechar entonces claro, que nos da oportunidad el tema de cómo son referenciados, y nos hablaba una paciente, familiar de paciente, de un código QR, aprovechando la tecnología, que nos lo explique. Sí. ¿Nos da oportunidad? Brincamos el corte, regresamos. Muchas gracias con el doctor Ramiro López, director médico del ISSSTE y responsable de esta clínica de Tláhuac. Volvemos. Mañana entonces llegara solamente el primer embarque, que ha sido de 250,000, entonces sí es una gran noticia, porque lo que veíamos en riesgo es que el domingo va a comenzar la vacunación generalizada en los 27 países que forman parte de la Unión Europea, y eso sí creo que nos dejaba en un margen muy limitado como país para recibir las vacunas, por lo pronto apartadas, compradas, y que seguirán llegando. 1,417,659. Mañana llega el primer embarque. Doctor, pues ¿cómo ve? No es mala noticia, ¿no? No, es una excelente noticia, y bueno, pues eso da un poquito más de tranquilidad, pero obviamente lo primero es no bajar la guardia y no confiarnos. Correcto. Independientemente de la vacuna. No, por supuesto, y un poco de respiro con todo, y que decía en la mañana el director también de esta empresa de BioNTech, que va en conjunto con Pfizer, que está garantizada por 3 meses la inmunidad. Pues algo es algo, doctor. Oiga, aprovechar entonces el doctor Ramiro López, el director médico del ISSSTE, responsable del Hospital de Tláhuac, aprovechar entonces, porque efectivamente hemos visto este tema de la tecnología de punta de este hospital. Imaginamos que debe ser muy impresionante, y nos decía precisamente la señorita Paula Barquera, que es hija de uno de los pacientes que ustedes tienen en su hospital, que a partir de las 6 de la tarde, por un código QR, va a estar recibiendo información. Si eso funcionara así, doctor,
pues sí sería, me parece, un paso adelante en la manera complicadísima que hemos visto y creo que hemos narrado en los trabajos de Miriam Moreno y de todo nuestro equipo, que ha sido la comunicación paciente-familia. Sí, mira, es un sistema innovador, es un sistema tipo de comunicación que se usa en los aeropuertos. Con un código, el familiar puede accesar a través de un aparato móvil, su celular, una tablet, etcétera. Obviamente es personalizado por la protección de datos, por el respeto y la dignidad de los pacientes. Se le otorga ese código a al familiar que decide, bueno, en este caso a quien la familia tome la decisión, y es a través de este código que se mantiene una comunicación de la situación del estado de salud en el cual se encuentra pues la persona. Ahí vienen los datos generales, el número de cama, el médico que lo está atendiendo y la condición de salud, de gravedad o de estabilidad y el plan del caso, ¿no? Correcto. Doctor, y finalmente nada más para cerrar el tema, de las 120 camas disponibles en el hospital hoy, ¿cuántas estarían ocupadas? Ahorita tenemos aproximadamente 64, al corte tendríamos casi 64 camas. 64, pues la demanda es fuerte y como dice, ojalá pues los pacientes pues entiendan, o sea, otra vez comprendemos la desesperación de los familiares. Ayer platicábamos precisamente con el doctor Macías y nos decía, pues es la hipoxia feliz, usted entiende bien ese concepto que para nosotros pues todavía no termina de tener un sentido, pero pues los pacientes se están ahogando con COVID y pues no tienen mayor sentido de que se están muriendo poquito a poquito. Cuando quieren la atención es porque probablemente pues les quedan minutos de vida, muy pocas horas, y entonces desesperadamente van al hospital, de preferencia que sean referenciados para que no suceda en la medida de lo posible lo que hemos visto, esa saturación en la entrada de los hospitales. Sí, esperamos que los pacientes o las personas primero se cuiden, se resguarden en casa, no hagan reuniones familiares en estos momentos, nos ayuden para poder cuidarlos, que cuiden a nuestro personal de salud con estas medidas y tratar de que en la medida de lo posible acudan a través del 911 para nosotros poder ordenar justamente la atención y enviarlo a los hospitales que realmente es una organización pues que tiene que ver con la salud, entonces que nos den la oportunidad de ayudarles mejor haciéndolo a través del 911 y no llegando directamente a los hospitales como sucedió el día de ayer. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, a ti y a tu equipo por la oportunidad de hacer esas precisiones. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ramiro López.